Hoy hablaremos sobre el principio de similaridad o similitud metabólica. Sabemos que cada planta o cada animal produce una gran cantidad de metabolitos, quiere decir sustancias que le ayudan al ser vivo a orientarse en el medio ambiente, atraer sus amigos, repeler a sus enemigos, colaborar o competir. Y es interesante saber que muchos de los metabolitos que se producen en la naturaleza, quiere decir metabolitos, por ejemplo, de plantas. Sabemos que una planta conocida como, por ejemplo, el maíz, bueno, tiene algo así como 400 o 500 metabolitos conocidos. No de todos se saben cuáles son sus funciones. Quiere decir, se saben los nombres, su composición química, incluso cuántos ppm, cuántas partes por millón en cada planta se puede encontrar de este metabolito, pero no se sabe cuáles son exactamente las funciones de muchos de ellos. De otros sabemos bastante más. Entonces, si tomamos estos 500 metabolitos de maíz, podemos encontrar que muchos de los metabolitos que contiene el maíz se repiten en otras plantas. Y curiosamente se repiten incluso en plantas totalmente distantes, digamos, del maíz. Podríamos decir, se pueden producir metabolitos comunes entre maíz y líquenes del Polo Norte, o se pueden producir metabolitos comunes entre palmas y el maíz, o entre los pinos, o entre los helechos y maíz. Y se preguntarán, bueno, ¿cuál es la razón de que diferentes plantas de diferentes partes climáticas o diferentes ambientes producen algunos metabolitos en común? Y ahí radica una importante lección de la naturaleza. Quizás la razón principal de que plantas, o no solamente plantas, sino también puede suceder con insectos, algunos insectos producen metabolitos que se pueden encontrar en plantas. Algunos metabolitos de peces se pueden encontrar en los pájaros, y algunos metabolitos de los pájaros se pueden encontrar en los vermes, y algunos metabolitos de los vermes se pueden encontrar en bacterias o hongos o fitoplasmas. Se pueden encontrar en muchos ambientes diferentes. Y la principal razón de esa coincidencia metabólica es colaboración y encauzamiento, digamos, eslabonamiento de cooperaciones, diferentes grados de cooperación que pueden ir desde la predación, aunque no suena muy lógico. Bueno, la predación es una forma muy básica de colaborar. Y luego podemos ver que hay otros grados de colaboración, por ejemplo, el comensalismo, cuando dos organismos confluyen comiendo la misma fuente de alimentación, o también inquilinismo, quiere decir, dos organismos o más pueden convivir en el lugar mientras que uno da hospedaje a otro y el hospedado ofrece algo a cambio. Y así, elevando los grados de colaboración, podemos llegar hasta la simbiosis e incluso hacia el mutualismo. Mutualismo es una de las formas más altas, más organizadas entre los organismos, los diferentes organismos vivos en el planeta. Y después algunos organismos vivos elaboraron no solamente la capacidad de organizarse con las diferentes especies en el olón, sino también encontraron la capacidad de construir su propia organización social, como sucede con, por ejemplo, con los insectos sociales
con las abejas, con las avispas o también con las hormigas, que tienen la capacidad altamente desarrollada, altamente estratificada, quiere decir, hay muchas castas en cada una de sus organizaciones, y utilizan esta estratificación, esta estructura social, para colaborar entre sí mismos y dividir sus tareas. Quiere decir que algunas partes de la colonia de los insectos sociales se dedica a una cosa y otra a otra cosa. Una alimenta a las crías, otra protege la colonia, otra extrae los cadáveres de los organismos muertos, otra cuida de la alimentación y consigue la alimentación para la colonia, otra construye la colonia y transforma su hábitat, y de esta manera desarrollan una inteligencia diferente que podríamos llamar inteligencia colectiva. Quiere decir, no es lo mismo trabajar en agricultura con o contra un insecto social y compararlo con uno que no lo es, porque los insectos sociales desarrollan una inteligencia colectiva y pueden distinguir y pueden diseñar estrategias muy creativas y muy rápidamente aprendidas, dependiendo de las condiciones del medio ambiente. Por ejemplo, si tenemos una colonia de hormigas arrieras que pudieran molestar a algunos cultivos porque recolectan las hojas, y entonces muchos piensan que basta vertir algo de veneno en la entrada de la colonia. Pero aunque es cierto que algunos pocos individuos son afectados y se mueren, inmediatamente la colonia cancela esta entrada que fue comprometida y elabora una entrada, un túnel de salida o una entrada totalmente diferente. Quiere decir, no adelanta poner el veneno en todas las entradas, porque finalmente la colonia va a encontrar una salida, va a adaptarse rápidamente y va a sobrepasar la intención del envenenador. Efectos como este existen en muchas partes de la organización natural y prácticamente todos se basan en intercambio de metabolitos. Metabolitos que son elaborados por los organismos vivos directamente, o pueden ser elaborados o sintetizados entre metabolitos producidos por los microorganismos endófitos o microorganismos que están dentro del animal, que elaboran metabolitos, y estos reaccionan con los metabolitos que existen naturalmente en el organismo vivo y sintetizan, digamos, un tercer metabolito, un metabolito que tenga alguna función especial. Interesante es observar estas colaboraciones, sobre todo en nuestro tiempo, en el tiempo de cambio climático, donde suceden muchos cambios en el medio ambiente, tanto cambios de temperatura, lluvias a destiempo, demasiada abundancia de las lluvias o una escasez tremenda de las lluvias, variaciones de temperatura inusuales, y todo esto pone a prueba a los organismos vivos. Cada una de las especies elabora sus propias estrategias cómo hacerse resiliente a este cambio. Algunas empiezan a elaborar algo que llamamos poliploidía, sobre todo las plantas, que es bastante común entre las plantas. Quiere decir, la planta, que normalmente puede tener un original de DNA y una copia de DNA, bueno, de repente empieza a mutar y empieza a hacer copias adicionales del DNA. Quiere decir, si hay algún cambio climático o alguna influencia de un agrotóxico, entonces la planta elabora copias adicionales, y cuando una parte de las estructuras de DNA está afectada, y entonces la planta repone la información de la DNA
copiada y resguardada en la planta. Y eso es algo muy común en la época de cambios climáticos. Quiere decir que muchas de las plantas se hacen poliploides, adquieren una resiliencia importantísima. Pero no solamente sucede con las plantas, sucede también con las bacterias y con los hongos. Hay hongos y bacterias poliploides, y donde los podemos encontrar muy frecuentemente en los hospitales. Las bacterias resistentes a los antibióticos, muchas de ellas son poliploides, y desarrollaron esta estrategia para defenderse contra las agresiones del ser humano o contra los intentos de eliminarlas. Entonces, el cambio que estamos viviendo es muy interesante, y muchas plantas y muchos organismos en esta época están elaborando metabolitos nuevos que no existían antes en ellas, y las elaboran precisamente como respuesta a los cambios en el medio ambiente y como resultado de las intervenciones bruscas o, digamos, poco benéficas del ser humano cuando se acerca a la agricultura, o cuando hace emisiones en las fábricas, o cuando elabora guerras y llena el ambiente de contaminantes. Bueno, los organismos vivos desarrollan nuevos metabolitos y nuevas vías metabólicas para defenderse de estas agresiones y para proteger la vida. Estos cambios son especialmente importantes porque refuerzan la capacidad del olón, la capacidad de la propia naturaleza de defenderse de los estragos. Por ejemplo, en la época de sequía, de repente podemos observar que plantas que normalmente no producían proteínas de choque térmico, que son proteínas específicas que elaboran algunas plantas, básicamente plantas xerófitas, las que viven en desierto, semidesierto, eso ya están acostumbrados. Pero también podemos ver que algunas plantas que antes no elaboraban las proteínas de choque térmico, de repente los empiezan a elaborar. Y esto va dando una nueva dinámica y una nueva resiliencia al olón. Las proteínas de choque térmico suena como un término muy complicado, algo que no puede hacer en la casa, ¿verdad? Pero probablemente algunas de ellas las pueden producir sus plantas muy rápidamente y en gran cantidad. Por ejemplo, podemos tomar una penca de Opuntia ficus indica, del nopal, cortarla en pedacitos, calentarla en un poco de agua a 70 grados Celsius, y en este momento empieza el clarodio empieza a soltar una especie de baba, una mezcla de polisacáridos y algunas otras sustancias, y entre ellas produce una gran cantidad de proteínas de choque térmico. Bien, podemos filtrar este contenido y prepararlo homeopáticamente y aplicar en spray sobre otras plantas que, por ejemplo, no tienen la capacidad de producción de estas proteínas de choque térmico. ¡Ay! ¡Sorpresa! Cuando hacen eso van a descubrir que las plantas que no tenían mucha resistencia del calor y de las condiciones de sequía, repentinamente empiezan a portarse de una manera diferente, ya que la adición de las proteínas de choque térmico les da posibilidad de adquirir una especie de resistencia sistémica, una resistencia que involucra todas las partes de la planta. Y si aplicamos el mismo preparado homeopático sobre el suelo, vamos a descubrir que también produce estos cambios en el suelo.
los polisacáridos y las proteínas de choque térmico se unen al suelo, lo permean, y en contacto con las partes secas se elabora una especie de membrana, una membrana de polisacáridos y proteínas de choque térmico, y en esta membrana empiezan a multiplicarse naturalmente muchos microorganismos que existían en pequeña cantidad en el suelo, y al multiplicarse empiezan a absorber agua y retenerla en sus cuerpos. Quiere decir, la mejor forma de guardar agua en un suelo seco es en el cuerpo de microorganismos, de microorganismos aeróbicos, que son los más capaces de guardar agua en condiciones normales, y también algunos microorganismos anaeróbicos, por ejemplo, típicamente las bacterias gram negativas, que tienen doble pared celular y tienen una resiliencia increíble contra las condiciones adversas. Esta agua retenida en el cuerpo de las bacterias y de los hongos, que pueden hacer estructuras bastante complejas. Por ejemplo, un hongo micorrícico, que normalmente prolonga las raíces de algunas plantas, constituye para algunas bacterias una especie de túnel que normalmente no podían utilizar. Las bacterias dependen, en cuanto a su capacidad de transportarse en el olón, dependen de presencia de líquidos, de agua. Pero ¿cómo hacerlo en un suelo que está reseco, que no tiene suficiente agua? Bueno, las bacterias aprendieron a usar las hifas de los hongos micorrícicos como vías de transporte. Pueden transportar incluso en espacios que normalmente no hubieran podido traspasar. Quiere decir, las plantas se hacen resistentes. Uno de los mecanismos es elaborando sus propias proteínas de choque térmico, o también pueden adquirirlas a partir de los organismos, microorganismos que viven dentro o en colaboración con la planta, y también pueden adquirir esas proteínas por medio de otras plantas que tengan una similaridad metabólica, quiere decir, tienen una especie de lenguaje bioquímico común, y pueden intercambiar las partes que tienen un grado de compatibilidad. Y ahí está el principio de similaridad metabólica. Ahora, en los olones agrícolas típicos podemos encontrar realmente poca colaboración y poca biodiversidad. ¿Por qué? Porque el hombre quiere producir monocultivos, aplica agrotóxicos o aplica fertilizantes, y entonces estos reducen o modifican la microbiota en el suelo de tal manera que el olón pierde la capacidad de producir los metabolitos de defensa contra los cambios climáticos. Entonces el principio es, si aumentamos la complejidad metabólica en el olón, entonces va a aumentar la posibilidad de intercambio de metabolitos y va a aumentar la sinergia y colaboración de los organismos participantes en el olón. Pero esto para muchos representa simplemente la idea de que van a tener que tener un policultivo muy complejo y va a ser muy difícil recoger la cosecha. Y no es así, porque si podemos preparar extractos y preparados homeopáticos de algunas plantas que producen esos metabolitos naturalmente y tienen una similitud con el cultivo principal, podemos observar que incluso en cultivos monocultivos, en cultivos de una sola planta, se produce una complejidad metabólica cuando hay una biodiversidad en la microbiota en el suelo. Ahora, otro principio de cómo renovar y cómo revitalizar los olones está basado
en la función ecológica de algunos metabolitos. Algunos metabolitos como las lacasas o lignasas son metabolitos producidos básicamente por hongos descomponedores de madera. Y estos tienen una función crucial en los olones. Porque cuando aparecen los hongos descomponedores de madera, entonces preparan el olón hacia un renacimiento. Claro, los productores de árboles no les gusta mucho ver los hongos descomponedores de árboles o descomponedores de madera en su huerto porque se asocian con la enfermedad y con la afectación. Pero si elaboramos, por ejemplo, un extracto alcohólico de esos hongos, se inutilizan su capacidad de esporular e infectar a los árboles, pero van a quedar presentes las enzimas o los metabolitos que tienen la capacidad de descomponer o descontaminar partes contaminadas del olón, descomponer la materia orgánica que es a veces difícil de descomponer, como restos de madera o restos de algunas estructuras tiesas y muy resistentes a ser descompuestas y disponibilizadas en medio del suelo. Y entonces aplicamos esos enzimas como la lacasa o lignasa y algunas otras separados del hongo vivo, y en este caso se produce un aumento increíble de fertilidad. ¿Por qué? Porque damos un señalamiento al olón que dice al olón, que señala al olón, fin de ciclo biológico. El fin de ciclo biológico lo forman los hongos descomponedores de madera. Y entonces cuando esos dan este señalamiento, entonces empieza a producirse una abundancia de microorganismos, y esos atraen mesoorganismos y luego macroorganismos, y muy rápidamente se elabora toda la escala trófica, es decir, los organismos que comen otros organismos y estos son comidos por otros organismos y otros organismos los comen, y así se elabora como una escalera trófica de nutrición en el suelo y en el olón, y se produce una gran cantidad de nutrientes y una gran biodiversidad de diferentes organismos que no se han visto antes en el olón. Por ejemplo, aplicamos hongos descomponedores de madera en suelos que están compactados, con mal drenaje, con pocos nutrientes, y curiosamente en poco tiempo estos metabolitos de los hongos descomponedores primero atraen algunos microorganismos, y luego esos atraen algunos mesoorganismos, luego esos multiplican algunos vermes. Los vermes se alimentan de la materia orgánica descompuesta por los microorganismos que aparecen en el suelo, y entonces aparecen los topos, esos comiendo los vermes, y luego aparecen las aves rapaces que terminan, digamos, la escalera trófica y producen depredación de los topos, bueno, controlándolos, y producen una gran cantidad de excremento que contiene un elemento típicamente escaseante en cualquier olón, y ese macroelemento se llama fósforo. El excremento de las aves contiene una gran cantidad de fósforo, y así en lugares donde no había nada de fósforo, de repente aparece una gran cantidad de fósforo. Los olones, que eran tierras infértiles, que nadie quería producir nada ahí, no valían nada, de repente en el paso de 2 o 3 años, que es realmente muy rápido para la naturaleza, se convierten en tierras altamente fértiles, y tierras que se esponjan, aumentan su capacidad de retención de agua y se hacen resilientes en la época de la sequía.
así como se construye la fertilidad en un olón. Quiere decir, no se construye adicionando nutrientes de fuera, sino se construye a partir de ciertos disparadores, pues, como dicen en inglés, triggers. Son como catalizadores que desencadenan las reacciones y colaboraciones tróficas en el olón y producen la fertilidad.